Thank you very much. Nuestro siguiente expositor es doctor Jaime Campos, sismólogo, doctor en geofísica de la Universidad de Chile. En el pasado solíamos verlo en la televisión cuando había algún sismo en Chile. Él tiene un doctorado en geofísica de la Universidad de París. Jaime. Bueno, mientras instalan, quisiera decir dos cosas. Primero, lamento mucho lo de Claude Alegre. Él era profesor cuando yo hice mi doctorado en París. Espero que esté bien. Y ahora sí. Y lo segundo, quería verdaderamente felicitar este tipo de iniciativas. Ojalá que con el tiempo esto cada vez vaya tomando más fuerza, este tipo de encuentro entre el mundo de la ciencia, los legisladores y el público en general. Así que yo no voy a alargarme más porque entiendo que tengo muy poco tiempo y yo les quiero hablar de la situación sísmica que sabemos hoy día. ¿Hay un problema, parece? En modo, ¿puedes colocarlo en modo? ¿En qué estamos en Chile? Yo voy a concentrarme en solo dos cosas, pero quiero mostrar la perspectiva. Perfecto. ¿Desde dónde partimos? Chile fue uno de los primeros países, junto con Japón, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos, no más, que en más o menos 1906, a raíz del terremoto de Valparaíso, que produjo gran daño en el puerto, ese mismo año hubo un gran terremoto en Colombia, Ecuador, en Estados Unidos, una gran actividad sísmica en el planeta, y se genera entonces la sismología como ciencia, nace como ciencia al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y en ese entonces Chile, a raíz del terremoto de 1906, por iniciativa de Valentín Letelier, que era entonces rector de la Universidad de Chile, convence al recién electo presidente Pedro Montt de la época de crear un área de investigación, un instituto sismológico, y nace la sismología en Chile junto con estos otros países, como les digo, siendo uno de los pioneros en el desarrollo de la sismología a nivel mundial. Entonces yo voy a tratar de hacerme cargo de eso y tratar de contarles al final en qué estamos hoy día y cuáles son los desafíos que tenemos como país. Nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. La imagen que ustedes ven allí corresponde a un esquema, ¿no es cierto?, donde aparecen con puntitos amarillos, muchos puntitos amarillos y otros puntitos verdes y puntitos azul en algunas partes, corresponden a epicentro, o sea, puntos donde se inició la ruptura sísmica, donde se inició un terremoto importante en el planeta. Y este gráfico está hecho desde los años 60 hasta el año 98. Los temblores más importantes en el mundo no están representados los tamaños, está representado el punto donde se inicia el terremoto. Un terremoto no es un punto donde se libera energía, sino que es como una antena, es una zona que rompe dentro de la Tierra. Tiene un punto inicial, así como cuando uno ve que un cristal que se quiebra, se disloca, se propaga la dislocación hasta que se detiene. O sea, tiene una cierta velocidad de ruptura, se inicia en un punto y se detiene en otro. Eso es un terremoto esencialmente, así que, por ejemplo, el terremoto de Maule parte más o menos frente a Peyúgue, se propaga hacia el sur, pasa por Constitución y llega hasta Tirúa, unos 80 kilómetros al sur de Concepción, y hacia el norte llega un poco más al norte de Constitución, o sea, rompe algo así como 450 kilómetros. Y rompe partiendo desde frente a Peyúgue, que es el epicentro, a una velocidad de 2,5 kilómetros por segundo, se propaga la ruptura hasta que se detiene. Por eso el terremoto duró como 2 minutos, liberando energía. Mientras más grande el terremoto, más minutos se demoran en liberar energía. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia, el año 60, que fue un 9,5, fue 1000 kilómetros de ruptura, parte desde la península de Arauco y termina al sur de Aysén, por allí. Y esa zona, entonces, a una velocidad de 2,5 kilómetros por segundo, tomó como 5 minutos en romper. O sea, durante 5 minutos el terremoto del 60 estuvo liberando energía. Bueno, entonces todos estos puntos que ustedes ven es una representación no más formal de los terremotos que ocurren en el planeta, y es para tener una idea de dónde estos caen, pero no nos está diciendo qué tamaño tiene cada punto. Hay distintas magnitudes aquí.
Pero como les digo, son temblores importantes. Lo que les quiero destacar en esta figura es que lo primero que llama la atención es que en el planeta la actividad sísmica no se distribuye homogéneamente. Emerge una estructura, hay una organización. Los sismólogos hoy día están entrando en una relación muy estrecha con los físicos de sistemas complejos porque se entiende hoy día la sismicidad del planeta como un eslabón más de los balances de energía, materia y fenómenos disipativos que ocurren en la Tierra, balances de energía y de transporte de masa que van desde el centro del planeta por su necesidad de evacuar el calor interno hacia el espacio exterior, y el balance de energía que nos llega del Sol y que alimenta la atmósfera, el movimiento de los océanos, genera entonces toda la fotosíntesis que da vida a la biosfera, de la cual nos alimentamos y en la cual vivimos. Y en ese balance de energía, entre lo que llega del Sol y lo que sale dentro del planeta, hay muchos fenómenos que ocurren, entre ellos volcanismo, campo magnético de la Tierra, que es una manera de evacuar la energía interna, no viene del Sol, es una energía interna. Gracias al campo magnético hay vida en la Tierra, si no tuviésemos el campo magnético no tendríamos un escudo protector de la radiación del plasma solar, en fin. Entonces hay puros balances y los terremotos es un eslabón más de la cadena de procesos disipativos de energía que ocurren en el cascarón más externo de la Tierra. Fíjense que los terremotos en la Tierra solo ocurren en el cascarón más externo. Los primeros 600 kilómetros de profundidad, la Tierra tiene 6.300 kilómetros de radio, a diferencia de la Luna, que desde que el hombre fue a la Luna y colocó sismómetros en la Luna en el año 69, sabemos que los temblores en la Luna, los lunamotos, ocurren desde el cascarón, desde la superficie hasta el centro de la Luna. En cambio, en la Tierra, los temblores o terremotos ocurren solamente en los primeros 600 kilómetros, en el cascarón más externo de la Tierra. Y allí entonces esta sismicidad se estructura, se organiza, como ustedes ven, tiene formas. Hay una cierta estética que emerge y esa estructura nos da cuenta del roce entre... Esta sismicidad ocurre solo en la frontera entre placas. Acá hay una placa que es la placa de Nazca que se mueve respecto a esta otra placa que es la del Pacífico. Acá hay otra placa que es la sudamericana y una se mueve respecto a otra y toda la sismicidad se acumula disipando energía por fricción entre ellas. La sismicidad que está en amarillo, aquí después lo vamos a ver, lo mencionó muy bien Reinaldo Charría, corresponde a actividad sísmica donde se está formando corteza nueva. Y en la zona donde ven sismicidad amarilla, verde y azul, como acá, es donde esa corteza que se creó en las zonas de ridge oceánico en algún momento vuelve al manto y penetra nuevamente porque la superficie de la Tierra se mantiene constante. Se está creando superficie en algunas zonas con la sismicidad que ustedes ven allí, amarilla, en el Atlántico, y en otras zonas esta superficie que se creó vuelve a reciclarse en el manto porque la superficie de la Tierra, como les digo, se mantiene constante. La Tierra no crece de tamaño ni disminuye, se mantiene constante. Y las placas se mueven sobre este globo y en ese movimiento se rozan y genera liberación de energía, los terremotos. Entonces Chile está ubicado en una de estas zonas más intensas y tenemos, como ustedes ya ven, los distintos colores, azul, verde y amarillo, que corresponden a distintas profundidades de terremotos. Así que ya con esta pura figura sabemos que Chile está ubicado en una zona altamente activa, sísmicamente activa, y además tenemos todos los tipos de terremotos a distintas profundidades, desde los superficiales hasta los profundos. Y ustedes ven que hay otras zonas en el mundo donde casi no hay terremotos profundos, los color azul son profundos, 300 a 700 kilómetros, y los color amarillos son superficiales, hasta 70 kilómetros de profundidad. Y en Chile tenemos todas las profundidades. Bueno, esta sismicidad entonces que se organiza de manera heterogénea con una cierta estructura a nivel del planeta, cuando vamos ahora a ver qué pasa a nivel de Chile, a la escala de Chile, nos encontramos con esta imagen. Entonces aquí tenemos desde Arica, ¿no es cierto?, hasta Punta Arenas, lo tuve que cortar, Chile es muy largo, y los puntitos rojos corresponden a temblores sensibles superiores a magnitud 4 ocurridos en el periodo entre el año 2000 y 2010. Esta es una foto de 10 años de actividad sísmica en Chile. Si yo tomo la foto de los 10 años que viene más adelante, lo más seguro, lo más probable es que aparezcan otras estructuras, la sismicidad se organice de otra manera. Y esta información es vital. Es vital porque nos está indicando que hay zonas, por ejemplo, en la zona central, donde la actividad sísmica se concentra muy cerca al borde costero, esencialmente. En el norte de Chile la estructura de la sismicidad es distinta, está más bajo la cordillera y algo en el borde costero. Hay ciertas zonas donde hay vacío de sismicidad y claramente en el sur del país hay mucho menos sismicidad. Entonces estamos frente a una imagen que nos indica que la actividad sísmica cuando vamos a la escala del país también es heterogénea y la sismicidad se organiza
de manera distinta dependiendo de la región. Entonces, primer gran comentario, y como entiendo que tengo poco tiempo, voy a ir rápido. Primera gran conclusión, hay una norma sísmica vigente hoy día que data de los años 80, comienzo de los 80, que sigue siendo vigente, y que esa norma antisísmica con la cual la utiliza la ingeniería se basa en un tipo de sismo que son los costeros y está calibrada solo para el terremoto del 85 de Valparaíso. Y ya vamos a ver, yo les voy a mostrar que hay toda una taxonomía, una gran variedad de tipos de terremotos en Chile, y los terremotos más dañinos, más violentos, no son aquellos que tienen mayor magnitud, ni son los costeros, sino que son otros, que no están contemplados en la norma. Así que primera gran conclusión. Entonces, de esta figura se desprende que hay distinta actividad sísmica en las regiones y por lo tanto uno podría concluir a grandes rasgos que Chile se divide en dos grandes regiones. La norma sísmica hoy día dice que Chile tiene una sola norma desde Arica hasta Punta Arenas. Se aplica el mismo código y ya sabemos los científicos que eso no es así. No debería porque no refleja esa norma lo que observamos. Así que un primer mensaje que paso en esta presentación. Entonces podemos hablar de dos grandes sectores, dos grandes segmentos de sismicidad distinta en Chile, uno al norte de la península de Taitao y otro al sur de la península de Taitao. Con menor sismicidad acá, se puede explicar, pero no me va a alcanzar el tiempo, ¿por qué eso? Y yo me voy a concentrar en entender qué es lo que pasa hacia la zona norte, porque hay más sismicidad, así que por allá voy a ir. Esto se debe, todos saben, lo hemos visto en la televisión, en fin, por todos lados, que hay una subducción, o sea, hay una placa. Fíjense que el fondo oceánico tiene estructura, eso ya lo mencionó Reinaldo Charrier. Hay zonas de formación de volcanes submarinos donde se está formando corteza nueva, esta corteza se está alejando y se mueve como una especie de tapiz, de alfombra en movimiento, y se mete por debajo del continente a lo largo de la costa, en una región que se llama La Fosa, que está a unos 80 o 100 kilómetros de la costa, y que en el norte de Chile, La Fosa, que esta es una figura Google, todos la pueden sacar de ahí, se van a dar cuenta que frente a Arica o Iquique, La Fosa tiene como 10 kilómetros de profundidad, el fondo marino, allí en La Fosa. En cambio, hacia el sur está rellena de sedimento, hay más lluvia en el sur, por lo tanto hay más aportes sedimentarios a la cuenca oceánica y se llena entonces la fosa. Así que ese rasgo ya es importante porque tiene una incidencia enorme en la generación de tsunami. El tsunami es dominado por el tipo de terremoto si llega hasta la fosa y segundo, la profundidad de la fosa. Por lo tanto, mientras más profunda sea el agua en la fosa, mayor es el peligro de generar un gran tsunami. Así que ya vemos, ya nada más que observando la diferencia que hay de relleno de la fosa en términos de sedimento al sur y respecto al norte, que ya hay un rasgo distinto también que nos habla que de norte a sur debería haber una amenaza de tsunami distinta. Bueno, la figura, la caricatura que está aquí indicada es para recordarme, contarles que cuando uno habla de placas, la placa no es una corteza. La corteza es una definición química, geoquímica. Alegre es especialista en geoquímica. La litósfera, que son las placas, es una definición mecánica. Tiene que ver con las propiedades de rigidez del material. Entonces, la placa oceánica es un objeto, si ustedes quieren, para llevarlo rápidamente a una imagen mental, como una losa de concreto armado, más rígida que el acero, extremadamente dura, de unos 100 kilómetros de espesor, que se está metiendo por debajo del continente a una velocidad de encuentro del orden de 8 centímetros por año. Es enorme. Ahora imagínense ustedes una losa de unos 100 kilómetros de espesor, más rígida que el acero, que tiene que obligadamente doblarse para meterse por debajo del continente. La cantidad de energía acumulada allí es enorme. Estamos hablando de 100 kilómetros de espesor por miles de kilómetros de largo. Y la placa continental, la placa sudamericana, es otra losa también rígida, pero esta losa está perturbada. Está perturbada por el nacimiento en profundidad, en esta losa oceánica, de magma. O sea, el volcanismo está relacionado a la subducción, este tipo de volcanismo, y la subducción a los terremotos, y eso es porque el material de la losa oceánica, que está constituido de una roca cuyo mineral principal constituyente es el olivino, muy duro, empieza a tener fusión parcial a ciertas temperaturas y presión, a unos 100 kilómetros de profundidad. Cuando se mete nuevamente en el manto empieza a tener una fusión parcial, libera agua y genera calor, libera mucho calor. Es lo que se llama, en la jerga de los científicos, una reacción exotérmica. Y al liberar mucha energía y calor, entonces esta zona, ese material se dilata, es más liviano y trata de subir. Ese es el magma y perturba el continente, la litósfera continental, la blanda. El magma sube y genera todo el volcanismo. Toda la cordillera de los Andes
desde el hemisferio norte hasta la Patagonia, es una cadena de volcanes, de erupciones volcánicas que se van acumulando una encima de otra, y como allí hay un magma que atraviesa la litósfera, en esa zona está debilitada mecánicamente el continente. ¿Se fijan? Por eso está puesto esa como curvatura. En esa zona, toda esta litósfera aquí tiene un punto de debilidad, una perturbación termal. Por lo tanto, si esta litósfera oceánica, que es el fondo oceánico, está tratando de avanzar como un bulldozer empujando, esta litósfera continental resiente ese empuje y se deforma, generando la cadena de los Andes, la cordillera. Bueno, porque allá hay una perturbación termal. No voy a seguir por ese lado, me voy a ir a concentrar entonces en los terremotos. Ya conté el cuadro, el contexto, más o menos dónde está Chile, y ya se dieron cuenta que tenemos provincias sísmicamente muy distintas, y el marco general de la subducción ya queda más o menos descrito. Después voy a volver rápidamente en eso. La figura que viene a continuación es para mostrarles nuevamente en una perspectiva el borde costero de Chile, ¿no es cierto?, lo que fue el terremoto 8,8 de Maule del 2010. Fue una ruptura, como les dije, que se propaga más o menos desde el centro, de por aquí, frente a Peyúgue, Curanipe, hacia el sur y hacia el norte, rompe unos 450, 500 kilómetros de largo por unos 120 kilómetros de ancho en el plano de contacto donde las dos placas están rozando. Allí entonces se libera esa energía, y lo que puse aquí en el esquema es para comparar con otro terremoto que ocurrió un año después, el terremoto de Japón de magnitud 9, el 2011, que rompe en la zona de Honshu un área de ruptura muy parecida al de Maule, y aquí ustedes ven el tamaño de Japón y aquí ustedes ven el tamaño de Chile, y esto es para introducirles ya en el siguiente tema y no es para asustarlos. En Chile no tenemos grandes terremotos, tenemos megaterremotos. Entonces, para ya ir adelantándoles un poco, esta flecha que ustedes ven ahí corresponde al tamaño estimado de lo que fue el terremoto de 1730, y se cree que fue un terremoto al menos del tamaño del terremoto del 60, un 9,5. Se sabe eso muy bien porque el maremoto que generó ese terremoto en las costas de Chile no solo fue catastrófico en toda la costa de Chile, desde más o menos la altura de Copiapó hasta el sur de Concepción, sino que se sabe que el maremoto arrasó con todo el borde costero del Pacífico. Se tiene esos datos bien registrados, en Japón también, y ese maremoto fue más grande que el maremoto que se observó para el terremoto del 60. Por lo tanto, sabemos que el terremoto de 1730 fue por lo menos igual o mayor que el terremoto del 60. Pero en esa época no había instrumentos, así que no tenemos la magnitud exacta. Tenemos el efecto del maremoto que generó en el resto de la costa del Pacífico como indicador del tamaño de lo que debió haber sido el terremoto de 1730. Ahora, ya introduje el concepto, megaterremotos. Resulta que los terremotos hoy día se comprenden como procesos, ¿no es cierto?, disipativos de energía en un estado de equilibrio muy frágil que los físicos conocen como sistemas autoorganizados en la criticabilidad. Cada uno de nosotros somos eso. Los seres vivos estamos en un constante balance delicado entre el entorno y nosotros. Estamos constantemente sacando nutrientes del entorno, respirando, haciendo reducción, oxidorreducción, para tratar de mantener la organización interna, una estructura interna. Nosotros dejamos de hacer eso y nos deshacemos. Bueno, los terremotos está dentro del mismo concepto de balance. La Tierra se estructura, se organiza internamente para liberar energía, y parte de esa estructura de organización interna son los terremotos, son disipadores de energía. Y los terremotos entonces de repente hay uno muy grande y pueden pasar siglos, unos pequeños, y de repente pueden venir una secuencia de grandes, o sea, son fenómenos no lineales, que uno no puede predecir, no son lineales, no puede estimar, puede darse cuenta donde se está preparando un terremoto, pero es incapaz de decir el tamaño que va a tener. Y el ejemplo más claro que yo pongo en mis alumnos es cuando uno trata de deslizar un refrigerador en la cocina. El refrigerador en la cocina está, por el peso, ¿no es cierto?, solidario al suelo, y a uno le cuesta desplazarlo porque hay roce. Bueno, exactamente lo mismo que pasa entre las dos placas. Están pegadas y hay roce y tratan de moverse. Cuando uno apoya el hombro en el refrigerador y trata de moverlo, se va a dar cuenta que tiene que hacer una cierta fuerza para recién desplazarlo, y logra desplazar 10 centímetros. Y como uno quiere desplazar el refrigerador 2 metros, vuelve a poner el hombro, vuelve a hacer fuerza y se da cuenta que esta vez está haciendo una fuerza mayor que la anterior, pero el refrigerador no se desplaza. Seguimos haciendo fuerza, aumentamos la fuerza aún más, y el refrigerador, en vez de desplazarse más centímetros que en el caso anterior, se desplaza menos. Es decir, aplicamos más fuerza y se desplazó menos que en el caso anterior. Eso es un fenómeno no lineal porque la fricción es un fenómeno no lineal.
Los terremotos entonces responden de igual manera. No podemos ver cómo se está preparando uno, pero no podemos saber el tamaño que tiene. Son caóticos, son fenómenos autoorganizados en la criticabilidad. Bueno, entonces, dicho ya, introduje el segundo concepto, megaterremoto. Entonces ahora yo les voy a mostrar un primer aprendizaje. Esta es la zona entre Constitución y Tirúa, ¿no es cierto?, donde se rompe el terremoto del Maule. Esta es la fosa, esta distancia es del orden de 100 kilómetros entre la costa y la fosa, y en esta región entonces se produce el terremoto, y la figura que viene les muestra, esta es la escala, el desplazamiento vertical del fondo oceánico durante el terremoto. El terremoto se produce un deslizamiento de una placa respecto a otra, y eso genera un movimiento vertical del fondo oceánico como un émbolo, y eso levanta una columna de agua y eso genera el tsunami. Ahora, lo interesante es que la zona donde hubo mayor deslizamiento vertical en el fondo oceánico, donde hubo mayor energía liberada del terremoto, fue la zona frente a Constitución y frente a Tirúa. La zona epicentral, que está ubicada aquí con ese rombo, que es donde parte el terremoto, es el epicentro, casi no tiene liberación de energía importante para generar tsunami. Fíjense que yo voy a aprovechar un tercer mensaje de enviar inmediatamente. Una de las dimensiones importantes de gestión de emergencia, cuando ocurren estas catástrofes, que en Chile las tenemos muy frecuentes, es la capacidad de poder ir en ayuda de la zona amagada rápidamente. Es decir, ir con los fondos, con los recursos, con la capacidad logística necesaria, desde bomberos, ambulancia y recursos de dinero para poder ir en ayuda de la gente, ¿no es cierto?, y volver a levantar la actividad en esa región que quedó afectada. Bueno, el criterio que se utilizó para poder definir la distribución de los recursos necesarios a la zona amagada del terremoto del Maule fue a través de isocistas. Se tomó el hipocentro como la zona de mayor daño, y a medida que nos alejábamos por curvas isocistas, las comunidades fueron recibiendo menos ayuda. Y lo que vemos acá nosotros, después de estudiar el terremoto, es que pasó todo lo contrario. Las zonas más dañadas, donde se liberó más energía, son las zonas extremas del terremoto de 500 kilómetros de extensión. O sea, hay una primera lección que yo quiero transmitir, y tengo pocas oportunidades para contar esto, entonces lo aprovecho a contar acá. Bueno, esto lo muestro porque, curiosamente, no sé si ustedes se acuerdan, la zona donde hubo mayor cantidad de muertos por el tsunami fue en la zona Constitución. Aquí, toda la zona costera, por supuesto, murió mucha gente, pero la mayor cantidad, del orden de 100 personas o más, murió en la zona Constitución. Hay un informe muy bueno del Servicio Médico Legal que explica eso bastante bien. Y lo interesante es que la segunda zona donde hay mayor cantidad de deslizamiento al fondo oceánico y de generación de maremoto, que queda representado en esta figura, fíjense que aquí las barras en color rojo, estos son metros, esta es la altura del tsunami a lo largo de la costa. No se fijen en las barras azules, solo en las barras rojas. Las barras rojas me indican la altura de ola, hasta dónde llegó, el run-up que se conoce, hasta dónde llegó, hasta dónde ingresó el mar en altura respecto al nivel medio normal del mar. Y uno puede ver que a lo largo de toda la costa el promedio fue más o menos 10 metros del tsunami, 10 metros. Y hay dos zonas que destacan: Constitución casi 28 metros y Tirúa casi 23 metros. Hay dos zonas donde el maremoto fue severo, y eso coincide con lo que los sismólogos encontramos, cómo se liberó la energía en el fondo oceánico, cómo se generó tsunami eficientemente, que fue en la zona extrema y no en la zona central. Ahora, lo que les quiero comentar de esta figura es que en esta región, que es la región de la Araucanía, donde hay una cultura ancestral de los mapuches, no hubo ningún muerto. Porque allí había un relato, Tren Tren y Cay, y esos relatos sirvieron de contención frente a la contingencia. La gente, aunque no era un relato científico racional occidental, son saberes que están instalados y que permiten enfrentar una contingencia de una manera mucho más resiliente. Esto lo cuento porque una de las cosas que tenemos que aprender de este tipo de desastre es ser capaces de reconocer y rescatar todo lo que nos sirva, todos los elementos culturales que están en nuestra sociedad instalados para hacer nuestras comunidades mucho más resilientes y resistentes a estos fenómenos. Y allí hay un ejemplo impresionante de cómo un relato de la cultura ancestral mapuche hizo que toda esa comunidad donde el mar ingresó, fue la zona donde más ingresó horizontalmente además, no hay ningún muerto por el tsunami. Todo el resto del territorio
hubo muchas víctimas. Bueno, dicho eso entonces, y ahora me salto, voy a ir rápido. ¿Cuánto me queda? ¿5? ¿10? Ya me pasé. Y me dijeron que tenía re poco tiempo, entonces. Lo que quiero mostrar acá es que esto es un estudio que acaba de salir el 2012, estudiando los terremotos antiguos. Es un trabajo de chino, pero en fin, esto muestra el tamaño del terremoto de 1730. Yo ya les dije que es una antena, un terremoto no es un punto, es toda una zona que se disloca y que libera energía. Es enorme el terremoto de 1730, pero resulta que es de 1751 también, ya en 1657. Este es el terremoto del Maule, para que vean que a pesar de ser un 8.8 es relativamente pequeño comparado con los otros. O sea, Chile históricamente hacia atrás tiene en esa zona megaterremotos. Estamos hablando de megaterremoto cuando sobre 8,5. Para ponernos en escala, el terremoto de Valparaíso el 3 de marzo del año 85 ni siquiera tuvo una magnitud 8, fue un 7,8. Y las escalas de magnitudes no son lineales, son logarítmicas. Por lo tanto, entre un 7,8 y un 8,8 hay 30 veces más energía. O sea, para hacer un 8,8 yo necesito 30 terremotos de Valparaíso del 3 de marzo del 85 liberadas energías juntas. 30 terremotos del 85 liberados de una sola vez al mismo tiempo para hacer recién un 8,8. Entonces, ya. El paso siguiente, y ya con esto termino el contexto, me quedan 2 transparencias para hablar del contexto, y un poco para convencerlo que Chile es un país sísmico. En este gráfico, que no es hecho por nosotros, sino que hay un centro internacional en Lovaina, en Bélgica, que recopila todos los desastres naturales, incluidas desastres de enfermedad, en fin. Bueno, este gráfico habla por sí solo. En todo el siglo XX, de 1900 hasta el año 2012, los daños, las pérdidas más extremas en Chile, es cierto que hay inundaciones, cambio climático, inestabilidades gravitacionales de repente, en fin, vienen esencialmente por terremotos y tsunamis, más del 98%. Esta otra figura trata de decirnos lo siguiente: si uno toma toda la energía liberada por el planeta, por terremotos, el 85-87% de esa energía viene de zonas de subducción, como la chilena. Nueva Zelanda, Japón, México, Alaska, Kamchatka, todas las zonas de subducción, Sumatra. Si uno toma nada más que la zona de subducción en el mundo, esa contribuye con el 85-87% de toda la energía liberada desde que hay instrumentos instalados en el planeta. El hombre, desde que ha logrado medir los terremotos, esa es la conclusión. La mayor cantidad de energía viene de la zona de subducción. Ahora, si uno toma las zonas de subducción en el mundo y dice, bueno, ¿cuál entre ellas es la que libera más energía? Esa es esa gráfica. En Chile se ha liberado el 43% de la energía de toda la zona de subducción en el mundo. Así que lejos nos coloca en el país más sísmico. Ahora uno puede decir, bueno, esto es un sesgo. Así como yo les mostré la sismicidad en Chile en 10 años, yo les dije que si yo tomo otros 10 años quizás es otra, porque son fotos y la sismicidad se mueve, se estructura. Alguien puede decirme, bueno, eso es una conjetura, puede que no sea así el siglo pasado, pero si uno va, por ejemplo, a los terremotos destructores que hubo en el siglo pasado. En Chile se encuentra con el listado, muchos de ustedes se van a acordar porque los abuelos, los papás les contaron. Por ejemplo, el terremoto del año 60, que el 60B, que un 9,5 tuvo un precursor 24 horas antes que tuvo un magnitud 8,2, pero todos se olvidan de eso. 24 horas antes del terremoto de Valdivia hubo un terremoto 8,2. Así que bueno, en el fondo tenemos 17 eventos importantes en 100 años. De esos, 14 de ellos fueron severos, o sea, generaron tremendos daños, impacto a la economía y a la gente. Hubo pérdida de vida humana y todo. En promedio, entonces, en Chile tenemos un terremoto destructivo cada 6 o 7 años. Esa es nuestra realidad si uno toma los últimos 100 años. Ahora, uno puede decir, bueno, esto quizás no es cierto si uno va más atrás. No habían instrumentos en el siglo XIX, pero si uno va al siglo XIX y se queda con los 4 megaterremotos que conmovieron al planeta por los maremotos que generaron, de esos hay 4 que sobresalen, 4 megaterremotos. Uno fue en Kamchatka, en Rusia, y los otros 3 fueron en Chile. El de Concepción, de 1835, que lo describe muy bien Darwin, el de 1868 de Arica y 1877 de Iquique. O sea que vamos al siglo XIX y nos encontramos con la misma realidad. Bueno, en resumen, este es un gráfico que no alcanza a salir acá, pero es
no es hecho por mí, yo lo completé. Es un gráfico donde todos los cuadraditos que están aquí con naranjo son terremotos chilenos, los otros no son chilenos. Y son terremotos sobre 8, fíjense que ahí está el corte. Aquí, este es un gráfico que muestra los terremotos importantes en el planeta. Así que nosotros aportamos en el siglo pasado una buena cantidad de esos terremotos, pero más aún, si uno toma en cuenta los terremotos que produjeron daño en Chile, que yo les dije hace un rato que no necesariamente son los que tienen mayor magnitud, uno se encuentra con este otro listado, el de Chillán, que es el terremoto más dañino que ha tenido Chile, ni siquiera tuvo una magnitud 8. El terremoto de Chillán, las cifras yo las he escuchado de distinto tipo, 28.000 muertos, 30.000 muertos, 10.000 muertos, no importa. Fue una zona que quedó devastada, una ciudad, ahora se llama Chillán Viejo, Chillán Nuevo a causa de ese terremoto. Fue un terremoto devastador. Y ese terremoto ni siquiera fue costero, ni siquiera fue cerca de la superficie. Los terremotos costeros están a 30 kilómetros de profundidad. El terremoto de Chillán estuvo como 80 o 100 kilómetros de profundidad y sin embargo devastó toda esa zona centro-sur de Chile. Ese ha sido el más destructivo de todo y tuvo una magnitud 7,8. Ni siquiera es 8. Está por debajo de esta línea, por eso los puse aparte. Hay otros que no están acá, ustedes se acuerdan, el terremoto de Tarapacá del 2005, pero como fue en el desierto, no hubo ningún daño, pasó piola. Pero bueno, aquí está el listado de terremotos que han producido daño y que no tienen ni siquiera magnitud 8 para que se den cuenta que el tema sísmico en Chile es un tema muy serio que no tiene que ver solamente con los grandes terremotos. Los terremotos tienen distintos niveles de agresividad en función del tipo de terremoto y ahí voy a ir ahora, la taxonomía de terremoto. Pero antes les quiero contar lo que significa para el país en términos de costo para el terremoto. ¿Me puedo pasar? La gente lo pide, así que... Bueno, voy a ir rápido. Este fue un trabajo muy serio. Aquí está el listado de todos los terremotos que tuvimos desde 1906, ¿no es cierto?, hasta el 2010, los que son uno cada 6 años. Y lo que está representado acá es que para 2 de ellos, el terremoto del 85, donde un grupo de ingenieros muy prestigiosos, encabezados por Elías Arce, en fin, no quiero nombrar, se me olvidan los otros, no quiero ser... muchos ingenieros connotados antisísmicos lograron cuantificar el impacto en términos económicos para Chile un terremoto de estas características. Acuérdense que del 85 ni siquiera fue en magnitud 8. Bueno, el terremoto, hubo fallecidos, por supuesto. Chile tuvo una pérdida normalizada al dólar de la época, al PIB de la época, del orden del 11% del Producto Interno Bruto del país. Eso le costó al país ese terremoto. El terremoto de Maule, del 27F, el 2010, 12,5 Producto Interno Bruto. Ahora, fíjense ustedes, digamos que estos terremotos, que los tenemos severos, una cada 6 años, si son de ese orden de magnitud las pérdidas, y uno promedia esos valores cada 6 años, cada 10 años, es enorme, es del orden de casi el 2% del Producto Interno Bruto, haya o no haya terremoto en Chile. Chile paga, pierde, arrienda el territorio, haya o no haya terremotos, está pagando del orden de casi 2% del Producto Interno Bruto. Cualquier cosa que uno haga para mitigar los terremotos, entonces va a valer la pena. Ya, esta es la parte para los economistas. Entonces, puedo pasar ahora a hacer una primera gran síntesis. Es lo que yo le llamo el problema sísmico nacional. Y el problema sísmico nacional entonces tiene distintas aristas, distintas dimensiones. Voy a partir con la primera, que tiene que ver con el escenario de la amenaza. ¿En qué consiste nuestro escenario de amenaza? Nuestro escenario de amenaza es que tenemos los megaterremotos, no solo grandes, sino que tenemos mega cada cierto tiempo, viene uno enorme. Sabemos 1730 y otros más también. Tenemos todos los tipos de fuentes sísmicas, ya les voy a mostrar eso. O sea, tenemos terremotos profundos que no son costeros, tenemos terremotos asociados a la cordillera que son muy superficiales, a fallas activas, allí donde queremos poner represas, allí donde están cerca las zonas urbanas, allí hay terremotos y esos son mucho más complicados de estimar porque son terremotos mucho más difíciles de capturar lo observable necesario para poder identificar dónde se está preparando uno de ellos. Eso nos pilla mucho más de sorpresa que los terremotos costeros. Entonces tenemos distintos tipos de terremotos. Y tenemos una alta productividad sísmica, es decir, en Chile, ustedes vieron la figura, tomé 10 años, estaba lleno de temblores. Eso no pasa en California, en Estados Unidos. Un sismólogo en Estados Unidos tiene que esperar 5 años para validar una tesis, una teoría, para observar la sismicidad y ver si su teoría es correcta o no. Acá en Chile llega hasta un mes y ya tiene la actividad sísmica necesaria para ver si su teoría está bien calibrada o no. Tenemos una alta productividad sísmica.
Y lo vimos que era distinta en el norte, en el centro y en el sur. El siguiente punto en azul acá indicado como parte del problema sísmico nacional, ya está primero descrito la amenaza, ese es un problema, hacernos cargo de todo ese problema, distintos tipos de terremotos, megaterremotos, en fin. El otro problema es el costo, eso es lo que el país pierde. Imagínense al revés, si no hubiésemos sido un país sísmico, todo lo que Chile ha perdido, todo lo que ha dejado de crecer. El siguiente elemento es la capacidad científica experta. Todos saben que somos muy pocos los sismólogos. De hecho, casi todos estamos ahí en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y si tomamos el ascensor de repente todos juntos, es típica la talla que podemos morirnos los 5 de un viaje y se acabó la sismología en el país. Así de grave es. No puede ser que el país más sísmico del mundo no tenga un arsenal de científicos instalado en todo el sistema universitario, que no existan los estímulos de parte del Estado para que los rectores de las distintas universidades se entusiasmen en crear departamentos de ciencia. Fíjense que formar un sismólogo se demora por lo menos 10 años. Yo estudié ingeniería, después me entusiasmé por hacer un magíster en geofísica, después fui a hacer el doctorado, al final son 15 años de estudio para recién volver. Y uno cuando vuelve no parte inmediatamente produciendo, uno se toma unos 3 o 4 años en calentar los motores y ponerse a producir. Así que no es de la noche a la mañana. Y estamos extremadamente retrasados en poder instalar esa capacidad científica porque el país la necesita. La institucionalidad adecuada, no voy a entrar en eso ahora. Y las tecnologías, las nuevas tecnologías, que es lo que quiero mostrarles ahora. Y solamente esta imagen es para acordarme de que tengo que decirles que el problema para enfrentar este problema sísmico, para ser enfrentado adecuadamente, necesitamos un sistema, una institucionalidad que tenga inteligencia. O sea, que la persona que está en una comuna cerca de los dirigentes poblacionales, que está en contacto en la municipalidad, la persona que tiene que traducir la información que le dicta ONEMI, el encargado de emergencia tiene, desde esa persona hasta el cabo que recibe por teléfono la información que hubo un terremoto de magnitud 8 en tal lugar, toda esa cadena de información tienen que todos hablar el mismo lenguaje, entender lo mismo. ¿Y cómo ocurre eso si ni siquiera en los planes de contenido curricular de la enseñanza media y básica, en los textos escolares, estos temas se tocan? O sea, estamos en una sociedad en la cual este tema no está instalado, no hay conciencia y cada uno entiende lo que puede. Lo voy a decir así nomás y no voy a entrar más en ese detalle. Entonces, eso tiene que ver con la mitigación y también la generación de ciencia, de conocimiento. El identificar los tipos de amenaza nos permite entonces pasar a la siguiente dimensión, que es la preparación. Es decir, las acciones que tienen que tomar oficinas como ONEMI, o lo que exista en el futuro, en función de la información que se levanta desde la ciencia. El tipo de amenaza, cómo vamos nosotros a hacer todo un diseño de mapas de peligro sísmico en el norte, en el centro, en el sur, con un instrumento hoy día que usan los ingenieros antisísmicos, que ya sabemos que está de moda. Hay que transparentar eso, sincerarlo. Las acciones hay que tomarlas en función de lo que la ciencia logra levantar e identificar distintas amenazas que hoy día sabemos ya que los instrumentos de las amenazas identificadas no están completas, no están todas. La siguiente dimensión es la respuesta, ser capaz que frente a una situación de contingencia tener la respuesta adecuada. Ya les conté el ejemplo de lo que pasó para el terremoto de Maule, donde la distribución de los recursos estuvo en función de la isosista en torno al epicentro, cuando en realidad después supimos que el mayor daño estuvo alejado del epicentro. Ese tipo de cosas entonces, y el recovery y la capacidad de instalar gobernabilidad, que puedan nuevamente los niños volver al colegio, en fin. Esas son las dimensiones completas del ciclo, cómo se tiene que enfrentar las contingencias de los terremotos, volcanes, erupciones, maremotos, en un país expuesto a amenazas naturales como Chile. 4 dimensiones, cada una de ellas tiene que tener la debida importancia y estar bien instalada. Lo aprovecho de contar porque desde mi mirada esto no está siendo recogido por el país. ¿Por qué esto? Porque cuando uno quiere reducir el riesgo sísmico en un país, puede ser riesgo de volcanes, puede ser riesgo maremoto, no importa, un riesgo que está en el ámbito de la gestión pública, de los instrumentos de planificación territorial, lo que se ve a nivel de cada comuna cuando se decide colocar una represa allí, colocar asentamiento humano acá, esa información tiene que estar en ese instrumento, pero no existe porque ni siquiera en el Ministerio de Obras Públicas está. No hay ni siquiera un mapa de sismicidad en el Ministerio de Vivienda. O sea, en este país se toman decisiones de instalación de infraestructura, de puentes, represas, etcétera, 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 con todo un arsenal de ingenieros, porque yo se los digo porque yo he ido a darle charlas a los directores de obra y les he contado lo mismo que les estoy contando a ustedes. No existe esa información, por lo tanto se está trabajando a ciegas
y yo aprovecho este balcón para transparentarlo. Entonces, el riesgo sísmico solo se logra reducir en una sociedad cuando la sociedad logra controlar este factor, la vulnerabilidad. Fíjense que el riesgo depende del peligro, la amenaza a la que está expuesta una determinada región, comuna, por la vulnerabilidad. ¿Cuál vulnerable es? La vulnerabilidad uno la puede reducir, ese es un tema técnico, es el tema de la ingeniería. Al ingeniero uno le dice, mira, vamos a tener un terremoto de esta característica, tantos kilómetros, las aceleraciones del suelo horizontal van a ser tanto, verticales tanto, etcétera. En una ventana de 50 años la probabilidad de que esto ocurra es tanto, y el ingeniero toma esa información, la lleva a sus cálculos y construye el edificio o construye la estructura en función de que resista lo que la ciencia le dice que va a ocurrir. Es decir, cuando la ciencia logra identificar bien las amenazas, que esto siempre va a ser distinto de cero, no lo podemos controlar, lo único que nos corresponde como sociedad es tener el arsenal de científicos necesario para poderla identificar en cada zona del territorio. Una vez que uno la identifica y dice, va a ser de este tamaño, aquí tenemos este otro tipo de amenaza, eso se le entrega, esa información uno se la entrega al ingeniero y logra entonces hacer que la estructura que va a diseñar tenga vulnerabilidad cero. Entonces, no importa cuál es el valor del peligro, la amenaza en una determinada región. Si logramos la vulnerabilidad llevarla a cero, cualquier cosa multiplicada por cero da cero. Así que la solución existe. El problema es que esta ecuación, que aprovecho de contársela, que es muy sencilla, ojalá que la conozca todo el país. Eso es lo que tenemos que hacer, ser capaces de integrar esto de una manera armoniosa y virtuosa. Este es un ejemplo entonces de cómo esto en Nueva Zelanda fue un terremoto en 1982, la ruptura sísmica, como les dije, que es una dislocación en la corteza, pasó por aquí, se propagó y todas estas estructuras estaban sentadas encima del terremoto. Ni siquiera estaba a 30 kilómetros de profundidad ni a 100 kilómetros, el terremoto pasó por al lado y todas esas estructuras lograron mantenerse en pie porque allí funcionó, había una amenaza, la vulnerabilidad era cero, así que el riesgo cero. La siguiente es lo contrario. Ahí ustedes tienen, esto fue en Izmit, en Turquía, el año 99, cómo la ruptura pasa por todo un complejo de edificios, colapsaron todo. En Colombia lo mismo pasó ese año. Eso es lo que no tenemos que nosotros hacer. Y estamos atrasados. Y yo partí contándoles que Chile partió como caballo inglés. Partió junto con un grupo de países muy connotados desarrollando la sismología a nivel mundial. Algo nos pasó en el camino. Bueno, voy a ir ahora entonces, y con esto termino, desde dónde partimos, a dónde estamos hoy y cuáles son las nuevas tecnologías y qué es lo que podemos identificar como amenaza, qué es lo que existe. Les quiero mostrar algo, porque no les puedo mostrar todo, cuáles son las nuevas tecnologías que hoy día en el mundo de la ciencia disponemos. El grupo nuestro, y esto quiero contárselos con mucho orgullo, el grupo nuestro hace unos 14 años atrás estableció un vínculo, un trabajo muy fuerte con el grupo alemán, el grupo francés y un grupo de Estados Unidos, con Arizona y Caltech, y montamos un laboratorio internacional para el estudio de terremotos. Eso existe en la Universidad de Chile hace 14 años. Y el resultado de esa colaboración, hay estudiantes de doctorado, magíster que están en el circuito, estamos tratando de animar eso, y el resultado de eso ya dio frutos. El terremoto del Maule, nosotros logramos identificar cómo se estaba preparando el terremoto con años de anticipación, logramos publicar, logramos contarlo en Congreso, yo lo conté en el Congreso, lo fui a la Cámara de Diputados, lo hablé por todos lados, que estábamos viendo cómo se estaba preparando un terremoto. Entonces algo parecido les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar lo que observamos en el norte. El terremoto del Maule nosotros fuimos capaces de identificarlo y publicar, y es el único grupo a nivel mundial hasta el día de hoy que ha logrado hacer eso. La imagen que ustedes ven acá son los personajes que les mencioné al comienzo y que dio origen a la sismología en Chile a raíz del terremoto de 1906 de Valparaíso. Él tiene a Valentín Letelier, Pedro Mon, y este fue el primer director, y hay un vínculo muy fuerte con Francia en sismología. Este era un señor, un ingeniero de la École Polytechnique que se hizo a cargo fue el primer director del servicio sismológico en Chile, y se instalaron instrumentos, voy a ir rápido, instrumentos muy sofisticados para la época, y Chile estuvo a la vanguardia a tal punto que en la primera revista científica de la sismología, porque les dije que la sismología nació a comienzos del siglo XX, la primera revista científica, la más desprestigiada, el BSSA, el primer volumen, el primer número, la primera página, es un artículo de Ferdinand Montesinos de Valor donde aparece la red sismológica que él logró instalar hasta el año 23, cuando murió. Y ahí ustedes ven desde Tacna, porque Chile en esa época todavía Tacna era chileno, hasta Punta Arenas, toda la red sismológica que él logró instalar hasta los años 20.
Ahí están algunas de las estaciones, la estación Santa Lucía, creo que es bodega de vino, y El Salto también creo que es un restaurante ahora. Ahí está el tipo de instrumentos instalados en la época, que eran muy modernos para aquella época. Y después, entre los años 30 y 70, la Universidad de Chile nunca recibió recursos del Estado para mantener eso, y como tenía la opción o se moría o trataba de hacer algo, los ingenieros de la universidad construyeron ellos mismos instrumentos, y durante todos esos años lo que hubo de sismología en Chile fue mantenido por las capacidades y los talentos de los ingenieros que, como no se podían comprar instrumentos, eran muy caros y nunca se recibió recursos. El servicio sismológico entonces estuvo sobreviviendo así hasta que llegó los años fines de los 90, comienzos de los años 2000, donde volvimos a recuperar algo de recursos, y hoy día tenemos varios instrumentos, que es la red sismológica del país, que es la que le muestro acá. Eso es lo que existe hoy día. Es la única red, primero una red sismológica. Yo les quería contar en lo que estamos, y esto paso rápidamente para que sepan todo cuál es la situación actual en Chile. Una red sismológica no son instrumentos que uno coloca como termómetro en la Tierra, es un sistema. Es un sistema donde es extremadamente complejo y fino, donde hay algoritmos que son capaces de darse cuenta, programas que están funcionando, registrando la señal en tiempo real, de darse cuenta que al lado del sensor fue un gato el que pasó y no un temblor que capturó. Porque si no, estaríamos a cada rato dando la alerta de terremotos por cualquier bicho que pasa cerca de una estación. O sea, es un sistema. Porque tengo la sensación de que mucha gente cree en este país que colocar instrumentos, llegar y comprar un instrumento y colocarlo como quien coloca un termómetro. No es así. Es un sistema, por eso lo subrayé. Y eso, detrás de eso hay mucha inteligencia, hay mucha tecnología y cosas sofisticadas. Así que es un primer mensaje, porque no es una red sismológica. La única red entonces hoy día nacional es la que tenemos en la universidad. Entregamos magnitud y hipocentro al CHOA para la alerta de tsunami, en lo que se llama el SNAM, Sistema de Alerta de Maremoto en Chile, y el SNAM, por ley, recae en el CHOA y solo tiene que dar la alerta si el terremoto es tipo costero. Pero en Chile tenemos otros terremotos que generan maremotos, como el fiordo de Aysén. El año 2008, todos no sé si se acuerdan, hubo una crisis en el fiordo de Aysén y generó un maremoto en el fiordo que no entra dentro de lo que las obligaciones del CHOA. Así que a los señores senadores que hay o congresistas acá, les digo que hay tremendos vacíos todavía. No solo problemas tecnológicos, mejorar el sistema, sino que hay vacíos legales. Hay tipos de tsunami que no están contemplados en la ley, así que están en terreno de nadie. El maremoto del... Gracias. Bueno, esto es para mostrarle que tenemos distintos tipos de sistemas funcionando en tiempo real, y voy a pasar rápido porque ustedes me tienen que creer que las cosas son como yo les digo. En realidad hay 24 horas de turno desde agosto del 2010, después del terremoto del 27F. El Estado se dio cuenta que no tenía recursos, no le asignaba recursos a la universidad para poder tener personal las 24 horas, así que desde esa época que tenemos un sistema, una fase W, que es un sistema muy moderno que se instaló en Chile, en Japón y en Francia, y ahora se está instalando en otros lados, para poder dar alerta de tsunami. En Chile tenemos, les digo, la tecnología, la capacidad de darnos cuenta cuando un terremoto puede generar tsunami. Lo que no tenemos es la robustez en la transmisión satelital, porque es carísima, no tenemos todos los instrumentos, pero el conocimiento tecnológico está instalado. Es una buena noticia. Esto es para mostrarles rápidamente lo que es una red sismológica en el norte. Hay más de 8 millones de dólares puestos allí por colaboración con Francia y Alemania, y ahora paso rápidamente. Así como los astrónomos muestran sus telescopios, nosotros los sismólogos, en vez de mirar hacia arriba, miramos hacia adentro. Entonces necesitamos estaciones sismológicas, y para poder convencerlo de que cada uno de esos puntos que está ahí, que es una estación sismológica en el norte de investigación, es algo sofisticado, para instalar una estación uno tarda meses. Lo digo porque ustedes saben que se han encontrado varios instrumentos que todavía no se instalan, son como 600, no se van a instalar en 6 meses, porque cada estación a nosotros nos costó instalar 6 meses. Hay que hacer forado en la roca, hay que contratar a las empresas, hay que detectar los sitios, etcétera, hacer calibración. A veces el sitio no sirve porque es muy ruidoso, así que esas 600 estaciones vamos a tener varios años instalando. Eso se los digo para que no se hagan falsas expectativas. No es que nosotros trabajemos poco o lento, es para que sepan la dimensión del problema. Estos son estaciones sismológicas que tenemos. No son instrumentos que se colocan en la tierra. Son cosas que tienen que tener control de presión y temperatura, sofisticadas, en zonas donde no haya nivel de ruido. En fin, esta la traje nada más que para poder pasar el mensaje. Esta la tenemos en Coyhaique, en fin. Ya, entonces, ¿qué hemos aprendido? Voy a saltarme esto. Cuando nosotros tenemos una subducción, voy a hablar de la falla San Ramón ahora y después del norte. Y con esto termino.
Cuando tenemos, esto es una caricatura que hacemos, además de metalenguaje, los científicos usamos caricatura. Entonces, aquí lo que ustedes ven es la placa de Nazca en un dibujo, en un esquema que tiene unos 100 kilómetros de espesor, que es muy rígida y fría y que se encuentra con la otra placa sudamericana, y la placa sudamericana está hecha de rocas cuyo mineral principal es el cuarzo, que es más blandito y más liviano que el olivino, que es un cristal más denso y más duro que constituye la placa de Nazca. En el fondo, lo que quiero decir es que este es un bulldozer que no se deforma y empuja al continente, así que toda la deformación la absorbe el continente. Así que estamos sonados. La explicación de la cordillera de los Andes no es solo volcánica, sino que además está comprimida. Entonces hay volcán más deformación. Hay formación de los Andes. Los Andes es la segunda cadena de montañas más importante del planeta después de los Himalayas. El Aconcagua tiene 7 kilómetros de altura. Y hay conchitas marinas en la punta de la cordillera. Eso quiere decir que hace años atrás, millones de años atrás, estaba abajo del mar. Los geólogos han datado que eso fue en el Mioceno. Supongamos 10 millones de años, que es más o menos el cálculo. Eso significa que la montaña, la cordillera, se está levantando casi del orden de fracciones de milímetros por año. Eso es mucho. Por eso que la cordillera ustedes la ven, está puntiaguda, a pesar de que hay lluvia, hay meteorización, hay hielo. No están como las colinas, la Toscana en el norte de Italia, las colinas están suavecitas y limadas y erosionadas. Nuestra cordillera es puntiaguda, es porque el fenómeno que hace montaña es más rápido que la erosión. O sea, lo que quiero decir es que hay una tremenda deformación para hacer la cordillera, y esos son terremotos. La cordillera se hace por falla y las fallas son terremotos. Así que también tenemos terremotos en la cordillera, y para allá voy. Entonces aquí está la primera esquema de taxonomía de los terremotos. Este es el corte. Este es un corte vertical, fíjense que estos son kilómetros, aquí están metros para poder dibujar la cordillera. Este es el Valle Central, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, el lado argentino que es plano. Aquí está la zona de la costa y aquí está la fosa. Y todos los puntos que ustedes ven ahí de puntito verde son epicentros. Y los epicentros nos va mostrando por dónde va la placa metiéndose en el manto nuevamente, hasta 300 kilómetros de profundidad. Y bajo Santiago está acá, tenemos actividad sísmica más o menos 100 kilómetros. Tenemos temblores acá, temblores por acá, temblores por allá arriba. Bueno. Entonces voy a ir rápido. Este bulldozer, que es la subducción, entonces deforma el continente y lo deforma generando la cordillera de los Andes con los volcanes, y el lado argentino está liso, fíjense que no se deforma. Toda la deformación está curiosamente a una distancia casi constante de la costa, casi a 150 o 200 kilómetros. Ustedes van desde el sur de Chile y llegan hasta Canadá. Siempre lo mismo, los volcanes están a la misma distancia. Eso es porque todo eso está controlado por la geometría, cómo se mete este bulldozer por debajo. Bueno, en toda esta deformación, entonces, la cordillera es a través de fallas, y las fallas son temblores. Y aquí les muestro entonces la falla San Ramón. Ustedes ven aquí el río Mapocho que sale, este es Santiago, este es el río Maipo, ahí está el Cerro San Cristóbal, este es la quebrada de Macul. Toda esta zona detectamos que hay una falla. Y esa falla, voy a ir rápido, está asociada a actividad sísmica. Todos estos puntitos que ustedes ven, ahí está Santiago, todos estos puntitos que ustedes ven son epicentros en la zona cordillerana que descubrimos cuando empezamos a instalar instrumentos sismológicos. Eso es una zona activa. Entonces, esto es algo novedoso que tiene que ser incorporado en los mapas de peligro, en la zonificación de peligro que no está contemplado en Santiago. Cosas nuevas. Este otro ya no sé qué punto voy, pero ya. Y termino con los satélites, los GPS. ¿Qué es lo que nos muestran los instrumentos GPS? Con estos instrumentos uno mide un punto desde el satélite con una precisión milimétrica. Si las placas se mueven a varios centímetros por año, entonces aquí tenemos una herramienta espectacular para ver dónde se está levantando, se está preparando un terremoto, dónde se está hinchando, dónde se está acumulando energía, porque tenemos un instrumento desde el satélite que es capaz de medir cada punto en la Tierra si se mueve 1 milímetro para allá, para 1 milímetro. Y si esto lo podemos hacer todos los días, todos los meses, durante años, podemos ver dónde se está hinchando y dónde se está preparando un terremoto y dónde no. Así que les presento las nuevas tecnologías, la sismología espacial. Para allá vamos y yo les voy a mostrar el resultado. Esta es la zona del Maule, y todas esas flechas que ustedes ven fueron instrumentos GPS que instalamos en los años 96 con unos fondos que ganamos de un concurso en Europa. Con eso, con esa red de GPS desde Constitución hasta Concepción, esta es la zona del Maule, nosotros logramos medir durante varios años cómo se estaba acumulando energía. Fíjense que están todas las flechas indicando hacia el lado argentino, o sea, se estaba comprimiendo. El bulldozer, la subducción estaba empujando y estábamos detectando incluso la dirección en la cual se estaba produciendo eso.
Y al medirlo sistemáticamente logramos ver que estaba ya la situación madura. Y eso fue lo que dijimos, y eso fue lo que publicamos, y eso fue lo que ocurrió, el terremoto después. Y cuando ocurre el terremoto, todo lo que se estaba comprimiendo es en la zona de ruptura. Fíjense, los puntos amarillos son las réplicas, y estas flechas corresponden a 4.700 milímetros, o sea, 4 metros, casi 5 metros se desplazó el borde costero en pocos segundos. Durante años se fue comprimiendo como un resorte hacia el lado argentino, lo medimos con GPS, y durante el terremoto en pocos segundos rebotó, porque deslizó, y se desplazó en sentido contrario, y cada uno de los puntos lo pudimos medir. Bueno, no entré en los detalles ni cosas técnicas, solo quiero mostrarles lo que hicimos. Eso fue entonces el terremoto. Y en el norte de Chile hicimos lo mismo desde los años 90, comienzos de los 90 estamos vigilando esa región entre Península de Mejillones y Arica. Esto que ustedes ven aquí, esos puntitos morados, corresponden a réplica del terremoto del 95, que fue un 8,1, el terremoto de Antofagasta de 1995. Así que este fue el área de ruptura, fíjense, 180 kilómetros de largo. Y estos cuadrados que ustedes ven son imágenes de satélite que yo les voy a mostrar ahora, que nos permitió identificar en la zona entre Mejillones y el sur de Antofagasta cómo se deformó durante el terremoto del 95. Fíjense que las flechas de las estaciones GPS también muestran que se fue hacia el mar, se desplazó más de 1 metro hacia el mar en pocos segundos. Y estas patatas que ustedes ven es cómo se deformó verticalmente, más o menos verticalmente la superficie de la Tierra. Se hundió en pocos segundos, ahí donde está Cerro Paranal, en el observatorio, un cerro más alto, bajó como 60 centímetros en 10, 20 segundos. Eso pasó durante el terremoto. Les muestro esto porque ahora les voy a mostrar lo que pasa hacia el norte. Y con esto voy a terminar. Estas flechas que ustedes ven ahí son GPS que tenemos instalados desde los años 90 en el norte, vigilando cómo se está allí acumulando energía. No sabemos cuándo va a venir el terremoto. Lo que sí sabemos es que está en fase de acumulación. Y esta imagen que ustedes ven con colores nos está mostrando la patata, la deformación. Está justo iluminada en esta zona por donde pasó el satélite. Aquí no tenemos datos, pero uno puede imaginar sin problema que toda la deformación involucra hasta Arica. Fíjense, esta es la deformación de un magnitud 8,1. Miren el tamaño de lo que se está preparando. Y esto yo quería contárselo, no sabemos, puede ser en 100 años más, puede ser en 5, no sabemos. Pero sabemos que tenemos una herramienta que nos permite identificar las zonas expuestas a amenaza. Por lo tanto, esto debe concentrar la atención de todas las acciones pertinentes y destinadas a mitigar los efectos en esta región. Así que existe la tecnología en Chile para identificar las zonas. Esto que les he mostrado no los puedo mostrar para el resto del país porque estos experimentos son científicos y esto nos salió una enorme cantidad de plata, lo logramos hacer allí. No sabemos en el resto del territorio porque no hemos hecho los estudios, quizá hay otras zonas también, pero están las tecnologías existentes para poder atacar el problema en Chile e identificar la amenaza. Y con esto termino. Muchas gracias.